Ok, vamos a empezar a grabar y voy a compartir la pantalla. Al final de la clase hoy voy a hablar un poco más de la tarea para bueno, no para la otra semana, ¿verdad? Porque esta es la última semana, pero el cuestionario para hoy y también lo que va a ser el examen y les voy a explicar un poco de estos, pero mejor al final, porque miro que ahora hay otras personas entrando siempre, entonces mejor voy a explicar todo eso al final para que todas pueden escuchar y preguntar si tiene alguna duda o pregunta. Ahora voy a compartir la pantalla. También les voy a advertir que hoy el PowerPoint va a ser más corto porque al final voy a tomar más tiempo para explicar el examen y voy a mostrarles otras cosas que están en el libro que solo mostrarle dónde está colocada ciertas cosas de información en el libro, pero no para revisar bien el material y explicarles el material, solo para mostrarles dónde se puede encontrar ese material si lo necesita en algún momento en el futuro, ¿ok? Bueno, empezamos. Como dijimos, hoy estamos con lección 8 del, del texto de educación cristiana. Esta lección habla de métodos y técnicas de enseñanza. Algunas cosas que mencionan en esta lección ya hemos hablado un poquito antes, pero algunas cosas son nuevas. Seguimos. Primero tenemos que definir qué es un método. El método es un medio o una forma de enseñar que presenta los contenidos paso a paso, midiendo la dificultad de aprender de un modo ordenado y sistemático para lograr un efecto aprendizaje o un procedimiento que sigue para conseguir algo. Por otro lado, la técnica, porque hay método y técnica. Aquí hablamos de técnica. Es el conjunto de destrezas y habilidades que una persona que se pone en práctica de alguna de las artes, deporte o actividad que requiere usar procedimientos o recursos que se desarrolla por el aprendizaje y la experiencia. Am, Primero vamos a hablar de varios tipos de métodos. Si no entiende totalmente qué es la diferencia entre método y técnica, va a ver los siguientes diapositivos. Ok, primero tenemos el método deductivo. Eso es muy común que, bueno, en los estados lo usamos mucho. No sé si es igual aquí en las escuelas o colegios bueno, las iglesias que yo he asistido aquí también usamos ese método mucho. Pero el método deductivo es cuando el asunto a estudiar se presenta de lo general a lo particular, ¿ok? Se empieza con lo general y después vamos a lo particular o lo más específico, ¿ok? El profesor presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones o concurrencias, ¿ok? Entonces hay este gran concepto del pecado. Podemos enfocar en ese concepto de pecado. Es un concepto. El profesor puede definir esa palabra pecado y después podemos ver, mire, sabemos que algo es pecado si es en contra de los 10 mandamientos. Vamos explicando qué es pecado. Después hablamos de, mire, si yo hago esta, es pecado. O si ella me hizo eso que es pecado, pero como reaccionando, yo hago eso también que es pecado. Realmente es pecado. Así vamos a situaciones más específicos. Y habíamos empezado con algo menos específico, con un concepto
y después con algo más, un caso particular. ¿Ok? Ese es el método deductivo. Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la enseñanza. Como dije, es muy común que usamos eso en los colegios, las universidades. Explicamos un tema nuevo, como hoy, como estoy haciendo ahorita con ustedes. Bueno, medio estoy utilizando este método, medio estoy utilizando otro. Pero un ejemplo es eso, que yo les dije el tema que era método y ahora les estoy explicando qué es el método deductivo, inductivo, esos son casos específicos, son ejemplos. Y después vamos a dar unos ejemplos también de cada uno, ¿ok? Es importante no olvidar que para el aprendizaje de estrategias cognitivas, creación o síntesis conceptual, recuerda que hablamos un poquito de taxonomía de Bloom la semana pasada con este triángulo y el base son cosas como memorizar y arriba en el punto son cosas como analizar y síntesis y palabras así. Pero para poder llegar ahí, ah, esta técnica tal vez no es lo mejor. Para presentar por primera vez un tema nuevo, esto funciona. El método deductivo funciona muy bien. Es muy válido cuando los conceptos de definiciones, fórmulas o leyes o principios son algo que está hablando por primera vez o también si está revisando conceptos, definiciones, principios y todo, que ya se saben, pero quiere repasarlo rápido y después hablar de otras cosas y hablar de la parte de aplicar a sus vidas y todo. Am, entonces, este método deductivo es bueno por muchas cosas, pero para llegar a esto de analizar y aplicar y crear en esa taxonomía de Bloom que hablamos la vez pasada, en esto no es siempre lo mejor. Y la cosa clave que recordar con el método deductivo es que el método deductivo es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. ¿Ok? Perdón, perdí mi lugar aquí en lo que escribí. Ajá, sí. El método inductivo es diferente. Cuando el contenido estudiado se presenta por medio de cosas particulares, rigiéndose que se descubra el principio general. Cuando damos ejemplos y queremos que los alumnos nos dicen el concepto o el principio, eso es el método inductivo, ¿ok? Si yo estoy hablando con una clase de jóvenes en la iglesia y yo les digo, hoy vamos a hablar de un hombre y levante su mano cuando piense que se sabe de cuál hombre vamos a hablar hoy. Este hombre vivía en los tiempos del Antiguo Testamento. Dios le llamó a hacer algo y él no quería. Y subió a un barco. Les doy esas como pistas, ¿verdad? Esas cositas de información, pedacitos de información y tienen que adivinar, mire, está hablando de Jonás. Esto es un método inductivo. Y miro que alguien tiene la mano levantado. Ujú. No, yo iba a decir de Jonás, que era el que estaba hablando, pero usted ya lo dijo. ¿Cómo? No escuché bien, lo siento. Como usted dijo que levantáramos la mano cuando supiéramos quién era, entonces yo la levanté, pero no sabía qué se iba a decir antes. Bueno. Entonces, eso es el método inductivo, ¿ok?
dando ejemplos así, y el discípulo tiene que pensar en el principio general, o- o el nombre de la cosa que se van a hablar en este día, el nombre de, ese es el método inductivo, ¿ok? Este método se puede usar con jóvenes y adultos y a veces para ellos es más divertido que el método deductivo. ¿Por qué? Porque casi siempre en la educación tradicional utilizamos el método deductivo y esto de inductivo es un poco más divertido porque tienen que pensar un poco más profundo para, para saber de qué están hablando, ¿verdad? El siguiente aquí es el método analógico o comparativo. Y es así. Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que lleven a una solución por semejanza o analogía. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Es fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su importancia en todas las edades. Ok, esto es algo, como dije, que usamos con los chiquititos, pero también se puede utilizar con los adultos. En mi maestría utilizamos ese método mucho. Y yo he utilizado esto, no creo que fue la semana pasada, fue antepasada. En la pantalla, en el PowerPoint, en el lado izquierda yo puse unas 3 cosas y el lado derecha 3 otras cosas o 4, no recuerdo, que eran lo opuesto. Creo que estuvimos hablando de diferentes técnicas de enseñanza. Y yo, para comparar y entender bien la diferencia y qué eran esas cosas, los puse en un lado una técnica y el otro lado de la pantalla otra técnica. Ese es un ejemplo del método analógico o comparativo. Estoy mirando que tenemos 10 minutos. Excelente. Am, en la escuela dominical o educación cristiana, un ejemplo puede ser comparando los varios libros de la Biblia. Por ejemplo, San Juan con San Marcos. Si eso hacemos, creo que más con los adultos o jóvenes cuando estamos hablando de los libros de Nuevo Testamento y que mire que están los evangelios y cómo son diferentes, cómo son similares. Mire que el libro de Juan fue escrito de manera muy diferente a los otros 3, ¿verdad? No hablamos mucho de esto porque esa es otra clase en este programa de STS, ¿verdad? Pero eso es como un ejemplo para entender la diferencia y qué son los evangelios y qué es el Nuevo Testamento. Se puede comparar la diferencia entre esos libros de la Biblia. Am, y en el aula, lo que se puede hacer es con un papel grande o una pizarra hacer exactamente que les dije. En un lado de la pizarra poner una lista de, por ejemplo, con esos libros de la Biblia. El libro de Juan está escrito por quién, de qué perspectiva. Va en orden de, empezando cuando nació Jesús y terminando cuando murió. ¿Están en orden así o están un poco mezclados las cosas que se le pasó en la vida? Y el estilo de escribir, ¿cómo es? ¿Es muy formal, informal? ¿Cómo es? Y escribir esos datos de este libro de la Biblia. Y en el otro lado podemos poner San Marcos, el libro de Marcos en la Biblia, y escribió las mismas cosas aquí. Y si podemos entender y explicar a los discípulos mejor la diferencia entre esos 2 libros de la Biblia. O lo podemos hacer con personajes de la Biblia también. Ok, podemos comparar a Adán y Eva, o podemos comparar Isaac
y Jacobo. Es mejor comparar personas o historias o libros o conceptos si es obvio que se relacionen. Por ejemplo, comparar Adán y Eva. Eso es facilito, es algo que se puede hacer con los niños, ¿verdad? Mire que fue Eva que habló con la serpiente primero y Adán después, y hablar así, ¿verdad? Am, pero ah, es mejor que es algo que fácilmente entienden por qué están comparándolos, ¿verdad? Si yo voy a utilizar esa técnica, casi no sirve si voy a comparar Eva con el libro de Apocalipsis. Se puede, pero es difícil entender la conexión y por qué estamos comparándolos. Mejor utilizar esa técnica con cosas que es fácil y muy claro por qué son relacionados y cómo están relacionados y todo esto. La siguiente método es el método comunicativo. Y esto muchas personas dicen que es el mejor. Dice que es el método surgido por la teoría constructivista. Esa es una teoría del hombre Piaget. Se llama en inglés, creo que el nombre es parecido en español. Es un hombre que estudió esas cosas de psicología y mucho más, bueno, en todas las edades, pero tiene muchas teorías que utilizamos en escuelas y colegios para los que somos maestros. Fue Piaget, si recuerda, no, perdón, hace 2 semanas estuvimos hablando un poquito de él y él tenía los 4 etapas del desarrollo de las personas. Él también escribió esa teoría de constructivista y no puse eso en un diapositivo, hubiera sido mejor. Pero esa teoría constructivista, perdón, dice que la gente aprende mejor cuando están metidos en las experiencias, ¿verdad? Eso por lo general es lo que dice. Por ejemplo, yo ahorita solo estoy hablando y hablando y hablando y ustedes van a aprender, ¿verdad? Pero yo pienso que, y según esa teoría, van a aprender más y mejor si, claro, les explico algo, pero después tenemos una práctica, que tenemos una clase y tenemos una tarea o algo, pero después que cada uno vaya a sus iglesias y tiene que practicar lo que hemos estudiado y aprendido esta semana. Eso es un ejemplo de esto. En las escuelas y kinder, utilizamos esa teoría de constructivista cuando utilizamos play-based learning o cuando dejamos que los niños aprendan a través de jugar, porque están aprendiendo cuando están manipulando esos bloques en escuelas, ¿verdad? Están aprendiendo a contar los nombres de los colores de los bloques y todo esto. Eso es un ejemplo en un kinder de esa teoría constructivista. En una escuela dominical, en la educación cristiana, un buen ejemplo sería una técnica que yo he mencionado varias veces de esto, de que los muros de Jericó, que se puede dar a sus estudiantes, los niños, algo que se puede utilizar como trompeta, tal vez el cartón de un rollo de papel toalla, ¿verdad? Y pueden imaginar que es trompeta y que con bloques o las cajas de cornflake construyen muros y tienen que marchar alrededor 7 veces y la última vez gritan. Esto es un ejemplo más o menos de qué dice esa teoría constructivista. Y ahora regresamos a tipos de métodos. El método comunicativo es algo
que es surgido por esa teoría constructivista, y esa es lo que es el método comunicativo. El método comunicativo propone que el ser humano, tanto en lo cognitivo como en lo social y afectivo, no es producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas y una reconstrucción propia que se va reproduciendo constantemente como resultado de la interacción entre esos dos factores. Eso voy a leer de nuevo. El método comunicativo propone que el ser humano, tanto en lo cognitivo como en lo social y afectivo, no es producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas y una reconstrucción propia que se va reproduciendo constantemente como resultado de la interacción entre esos dos factores. El conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una reconstrucción del individuo. Se considera al discípulo poseedor de los conocimientos sobre los cuales tendrá que construir nuevos saberes. Estoy mirando que tenemos menos de un minuto, entonces paramos aquí. Como siempre, vamos